Nuestra Señora de Lourdes, Madre Protectora de los Enfermos. La Virgen Santísima se apareció repetidas veces a Santa Bernardita Soubirous, una humilde niña francesa de 14 años. En total fueron testimoniadas 18 apariciones, las que se produjeron entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858. Era el 11 de febrero de 1858 cuando Bernardita, su hermana y otra niña iban al campo a buscar leña seca. Para llegar al lugar adecuado, cerca de una gruta, tenían que cruzar un arroyo. Bernardita se demoró un poco en hacerlo porque temía el agua fría. Mientras se sacaba los zapatos, escuchó de pronto un ruido fuerte proveniente de la gruta cercana. Entonces se acercó a ver lo que pasaba y cuando estuvo frente a la gruta, vio la figura de una mujer envuelta en una luz resplandeciente que iluminaba la roca. La mujer estaba vestida con un traje blanco, una cinta azul en la cintura, un largo velo y 2 rosas doradas sobre los pies. Era la Virgen María. En sus bellas manos portaba un largo rosario blanco y dorado. Bernardita, sobrecogida por lo que veía, se puso a rezar el rosario. Unos instantes después, un poco más calmada, se percata de que la Virgen la estaba acompañando en la oración. Luego la señora desapareció. Unos días después, el domingo 14, Bernardita volvió a la gruta de la aparición y empezó a rezar el rosario. De pronto, María se aparece de nuevo. La niña, en un arranque de valor e inocencia, le arroja un poco de agua bendita que llevaba en una botellita, para asegurarse de que lo que estaba viendo no provenía del maligno. La Virgen la mira y sonríe, luego hace la señal de la cruz con el rosario y la invita a rezarlo juntas. El jueves 18 ambas se vuelven a encontrar. La Virgen le pide a Bernardita que vuelva por los siguientes 15 días a la gruta. Ella le promete que lo hará sin dudar y María le responde con otra promesa. En el cielo, Bernardita, serás dichosa. Mientras tanto, en el pueblo los rumores de las apariciones se empiezan a esparcir. El 19 de febrero, Bernardita regresa al lugar con una vela encendida, bendecida previamente. De allí la costumbre de ir con velas y encenderlas frente a la gruta. Al día siguiente, la señora le enseña a Bernardita una oración que la niña graba en su memoria y corazón. Un día después, domingo 21 de febrero, la niña se percata de que la Virgen estaba triste y le pregunta el por qué. Nuestra Señora le contesta: rogad por los pecadores. Entonces los rumores sobre Bernardita habían llegado a oídos de las autoridades, las que, temiendo algún alboroto, amenazaron a la niña con llevarla a la cárcel si seguía hablando sobre las apariciones. Bernardita, sin quererlo, terminó convirtiéndose en blanco de burlas e insultos por parte de quienes la consideraban una desquiciada o muy poca cosa para ser testigo de semejante gracia. El día 22 la Virgen no apareció, sin embargo la niña no perdía la esperanza de volverla a ver. Para el 23, alrededor de 10,000 personas acudieron a la gruta para presenciar el prodigio del que tanto se hablaba. La Virgen se apareció de nuevo a Bernardita y le pidió que comunicara a las autoridades eclesiásticas su deseo de que se eleve un santuario en el lugar, a donde los peregrinos y penitentes pudiesen acudir. Bernardita le comunica esto a un sacerdote amigo, quien le pide que le pregunte a la señora cuál es su nombre y que dé un signo de que confirme quién es realmente. A la mañana siguiente, un rosal blanco brotó entre las piedras de la gruta. El día 24, la pequeña le cuenta todo a la Virgen, quien le sonrió. Luego le pide nuevamente que ruegue por los pecadores al grito de penitencia, penitencia, penitencia. Ruega a Dios por los pecadores, besa la tierra en penitencia por los pecadores. Bernardita hizo cuanto se le pidió e invitó a la gente que estaba en ese momento a que hiciese lo mismo. El 25 de febrero, por indicación de la Madre de Dios, Bernardita escarbó el fondo de la gruta y empezó a brotar agua. La Virgen, acto seguido, le ordenó beber, lavarse los pies en la fuente que se había formado y comer un poco de hierba. El día 26 se produce la primera curación. Un obrero de apellido Burriete, quien había perdido la visión del ojo izquierdo, ora y se frota el ojo estropeado con el agua de la fuente. De pronto empezó a gritar de alegría al darse cuenta de que había recuperado la vista. El 27 la Virgen no aparece. Aún así, Bernardita permanece frente a la gruta y bebe del agua del manantial mientras reza por los pecadores. El 28 Bernardita vuelve a la gruta, pero es llevada a la fuerza a la casa del juez. Se le imputa haber alterado el orden público y es amenazada con la prisión. Por la noche se produjo otro milagro.
Catalina Latapié moja con el agua de la fuente el brazo que tenía dislocado y milagrosamente el miembro recupera su flexibilidad. El martes 2 de marzo, Bernardita va de nuevo donde el párroco a recordarle el pedido de la Virgen. Al día siguiente, la pequeña vuelve a verla y le pregunta de nuevo su nombre. La Virgen solo sonríe. Ese día una madre lleva en brazos a su hijo enfermo que se debatía entre la vida y la muerte. Lo introdujo en las frías aguas de la fuente y solo unas horas más tarde el niño respiraba mejor y se veía repuesto. Un grupo de médicos certificaría más tarde que no había explicación para lo sucedido y esta curación sería catalogada como milagro de primer orden. El 4 de marzo, al finalizar los 15 días, la Virgen se presenta de nuevo para permanecer en silencio. Poco después de 2 semanas, el 25 de marzo, la Virgen se le volvió a aparecer a Bernardita, levantó los ojos al cielo junto con las manos en oración y le dijo: «Soy la Inmaculada Concepción». Era la primera vez que se refería de esa manera a sí misma. La pequeña le contó lo sucedido al párroco, quien quedó conmocionado ante tamaña revelación. 4 años antes se había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción y era común entre la gente ignorar completamente aquel dato. Meses más tarde, el 16 de julio, se produjo la última aparición. Bernardita sintió que la Virgen la llamaba y acudió a su encuentro. Al llegar a la gruta, vio que había sido colocada una valla alrededor y que no se podía pasar. Un segundo después, estando todavía enfrente de la gruta, vio a la Madre de Dios. Me pareció que estaba delante de la gruta, a la misma distancia que las otras veces. No veía más que a la Virgen. Jamás la había visto tan bella, narró posteriormente la santa. Esa fue la última vez que madre e hija se encontraron en aquel lugar. El mensaje de Lourdes es un llamado a aceptar la cruz, puerta de vida eterna, en cada una de nuestras vidas. Las apariciones de la Virgen de Lourdes son una invitación amorosa a la oración, especialmente al Santo Rosario y a la penitencia, a realizar obras de misericordia por los pecadores y enfermos. Santa María, Madre de Dios, Virgen Inmaculada, vos habéis aparecido 18 veces a Bernardita en la gruta de Lourdes, para recordar a los cristianos las maravillas y las exigencias del Evangelio, invitándoles a la oración, a la penitencia, a la Eucaristía y a la vida en la Iglesia. Para mejor responder a vuestra llamada, yo me consagro por vuestras manos a vuestro Hijo Jesús. Hacedme dócil al Espíritu, y por fervor de mi fe, por la manifestación de mi vida, por mi dedicación al servicio de los enfermos, haz que yo trabaje con vos en confortar a los que sufren, en reconocimiento a los hombres, en trabajar por la unidad de la Iglesia y por la paz del mundo. Con toda confianza, oh Señora mía, yo os dirijo esta plegaria y os pido que la acojáis y la atendáis. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Santa Bernardita, ruega por nosotros.